Buenos días. Hoy es sábado 24 de marzo. En el Evangelio de la misa de hoy, tomado del capítulo 7 de San Juan, vemos cómo en torno a Jesús sigue creciendo así como una gran ola, ¿verdad? Como un tsunami hecho de egoísmo, soberbia, incomprensión, ignorancia, envidia. Jesús divide a la sociedad de su tiempo porque pues sus obras, sus palabras hablan profundamente al corazón, pero se encuentran con una estructura muy hecha, con prejuicios muy bien formados que crujían pues ante esas palabras de Jesús. Jesús tiene problemas con los fariseos y los fariseos eran muy bien vistos por la gente, eran los líderes de esa comunidad. Entre las cosas que se dicen nos refiere San Juan. En aquel tiempo algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Y otros decían: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Muchos que no sabían que allí había nacido, ¿verdad? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Y ellos respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Fascinados. ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Fíjense, tan apreciados que eran los fariseos por la gente, ellos cómo despreciaban a las personas. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Lógico, obvio. Pero le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. O sea, como no ha salido, pues no va a salir, ¿verdad? Todo eran etiquetas, todo eran concepciones prefabricadas y fueron incapaces de entender la novedad que Dios le ofrecía. Las personas tendemos a eso, a etiquetar las cosas porque es más fácil para nuestra mente. Pero Dios nos sale al encuentro de muchas maneras. Dios es tan creativo. Dios es capaz de educar al libertador de Israel en la misma casa del opresor del faraón. Dios es tan creativo. Dios siempre sale por donde menos lo esperamos. Por eso es importante que también nosotros en nuestra propia vida revisemos si acaso no somos víctimas de concepciones prefabricadas que nos impidan en un determinado momento entender sobre nuestras vidas la voluntad de Dios. Yo recuerdo que yo tenía mi vida hecha y dentro Dios se me la cambió pero todita, ¿verdad? Y le doy gracias a Él que me permitió entender ese cambio, ese giro, esas cosas nuevas que esperaba para mi vida que yo ni me las imaginaba. Y constantemente el Señor viene a mi vida y me marca un camino nuevo. Uno tiende a hacer una rutina, uno tiende a esquematizar todo para hacerlo más sencillo, más fácil. Me acuerdo cuando un sobrino mío me enseñó a usar en las computadoras las macro para pues hacer las cosas más sencillas. Le dije: oye, pero eso ya es como hacer las cosas como ser muy flojo, ¿no? Y él me dijo: mi tío, pues para eso tiene una computadora, para hacer las cosas uno más fácil. Digo: no, sí tiene razón, ¿verdad? Pero sí tendemos a hacernos las cosas más fáciles, haciendo un esquemita, haciendo una etiqueta, haciendo así una concepción prefabricada. Ya todo es más fácil. Pero sin embargo, no por ser más fácil es lo mejor. Dios no opta por lo fácil. Dios nos invita a involucrarnos en la vida de una manera consciente, de una manera libre, de una manera responsable. Dios nos invita constantemente y constantemente nos reta a ir más allá, más arriba, más alto, más profundo, a crecer más en el amor, a crecer más en la sinceridad, en la honestidad. Y eso implica vida. Y eso implica, repito, no encerrarnos y no defender una postura prefabricada.
El problema con los fariseos era ese, que estaban defendiendo posturas prefabricadas, que la palabra de Jesús les movía pues toda esa estructura y no estaban dispuestos a quitarla. Era una estructura pues, a Jesús le reclamaba: ustedes han ahogado la palabra de Dios en medio de miles de prescripciones humanas, en miles de costumbres humanas, están ahogando la palabra de Dios. Por ejemplo, decía, cuando ustedes dicen a sus padres, lo que te podría dar es corbán, es decir, una ofrenda para el templo, con eso quedaban libres del cuarto mandamiento, pues, de tener que ayudar a sus padres. O, por ejemplo, también cuando Jesús nos dice cómo se conformaban con cosas rituales como lavar las ollas o las abluciones que ellos hacían, pero no tocaban ni tantito la mugre que traían en el corazón. A veces nos podemos sentir muy buenos porque conocemos las reglas del juego y lo jugamos. Pero Dios nos va a invitar constantemente a algo nuevo, a algo diferente. A mí me impresiona tanto nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ella tenía su esquemita de vida y vino Dios y se lo cambió por completo. Y sin pedir ella ninguna garantía, simplemente dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí lo que has hecho. ¿Y en qué bronca se metió? Pero esa es la gente que Dios necesita. Me acuerdo que un sacerdote, el padre Luis Butera, fundador de los misioneros servidores de la palabra, un tiempo que estuve trabajando con ellos, recuerdo unas frases muy bonitas que decía, cuando él decía, por ejemplo, ¿qué puede hacer Dios por alguien que no pone un pie hasta que está bien seguro dónde lo pone? Cuando el hombre se arriesga por Dios es cuando va a haber milagros. Cuando Moisés llegó a la orilla del mar y atrás el ejército del faraón, fue cuando Dios hizo que el mar se abriera para que ellos pudieran pasar. Los milagros se manifiestan cuando el hombre llega hasta su límite, siguiendo fielmente la voluntad del Señor. Dios nos ayude a no ser como los fariseos, que no nos encasillemos en posturas prefabricadas, y que siempre sepamos sentir cómo el Espíritu nos va a mover hacia el amor, hacia la libertad, hacia la responsabilidad, hacia una mayor espiritualización de nuestra vida. Dios nos conceda esa gracia. Se acerca ya la Semana Santa, nos queda una semana. Ojalá que podamos nosotros, en esto poquito que nos queda de Cuaresma, seguir caminando por esos caminos nuevos por los que Dios quiere conducirnos hacia su reino. Tengan un bonito día. Desde San Juan de los Planes, Baja California Sur, México, un servidor y amigo, Fray Fernando Rodríguez, los saluda. Que tengan un buen día.